Bueno, empezamos con el análisis semanal que tuvimos el día lunes, lo cual dice que hablamos de la semana que cerró, que habíamos esperado una semana bajista, que fue respetado este swing high semanal, nos generó toda esta semana bajista, y esa misma semana bajista no valida nuevos order blocks, ¿sí? Sigue manteniendo este bearish order block, lo cual ya lo trabajó en sus mechas. Y lo más importante, el precio cierra por encima del BC, que lo trabajó completamente, toda esta zona de BC semanal, lo trabajó y cerró por encima, ¿sí? Los cuerpos cierran por encima, las mechas visitaron ese descuento y eso nos da, ¿sí? Una pauta de que sigue validando ese elemento, entonces el order flow sigue bullish, post balancear este BC. Y si el diario acompaña, dice, podríamos tener una semana alcista, ¿sí? Es decir, esta semana actual, la que estamos viendo en ese momento, será alcista desde lo que nos indica la acción del precio en semanal, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la gráfico diario y vemos estos objetivos, PDH, PWH, este es el nivel del bearish semanal. Y lo que dice el análisis es, en diario no genera nuevos swings, es decir, todavía este swing low no termina de ser validado. El cierre del lunes y lo iba a terminar de validar, pero no tenemos nuevos swing formados, ¿sí? El cierre del viernes es por debajo de la apertura del jueves, lo cual falla en generar un swing low post zonas de descuento, ¿sí? Asimismo, respeta PDAs en descuento con ese bullish order block level diario también cerrando por encima del BC diario. Entonces tenemos esta acción del precio que respeta este descuento, este swing low, swing high, el precio viene a zonas de descuento y tenemos este order block, ¿sí? Con este BC. Y el precio tiene mucha sensibilidad a la zona. De hecho, es un nivel que estuvimos teniendo en cuenta desde la semana anterior para objetivos de estos retrocesos. Al respetarlo muy bien y empezar a cerrar por encima, los cuerpos respetan y además esa confluencia la temporalidad semanal, bueno, nos dan un order flow alcista, ¿no? El precio post retroceso siguió manteniendo la eficiencia en su movimiento bajista, no genera CIBIS, lo cual el trabajar en descuento más order block más bici diario y cerrar por encima del bici semanal muestra una objetividad bullish, ¿sí? Lo que nos está mostrando es todo esto una objetividad bullish después de trabajar estos niveles en macro. El target de confluencias con este order flow en H4 es el PDH, el liquidity pool que hay en el 1.169 y posiblemente el PWH, ¿sí? En los próximos días me gustaría ver que confirmen swing low como para tener un mejor de sustento de este movimiento bullish. Eso es lo que veíamos a principio de semana en el Telegram de manera totalmente gratuita y en vivo. Eran los análisis que estaba pasando. Y esta es la revisión, ¿sí? Vemos cómo por tocar estos niveles de BC diario, el precio ya nos genera BCs en H4, swing lows, empieza a invalidar este bearish, entonces todo este order flow que nos viene manteniendo nos lleva directamente al PDH como primer objetivo, estos máximos iguales, si obviamos la noticia, que es el 1.169, y posiblemente máximo semanal con este nivel semanal del order block, ¿sí? Como primeros objetivos, y ya validar este swing low en diario nos sustentaría mejor para, bueno, para seguir yendo hacia premium, ¿no? En H4 el precio se alinea bullish post tocar niveles diarios después del retroceso del viernes, respeta niveles de H4 que se validaron post cierre por encima del PDH, generando swing low más order block, ¿sí? Es decir, lo que habíamos dicho el viernes en el Telegram es que si el precio cerraba por encima del PDH, nos iba a invalidar estas zonas y nos iba a validar zonas de compra, ¿sí? Este swing low, zonas de breaker, etcétera. Entonces termina respetando estas zonas, nos genera un swing low, order blocks y nos valida así ese movimiento bullish. El precio está entre el gran CIBI del CPI y el BICI generado el viernes en una acumulación que se puede ver desde diario.
Los cierres de hoy podrían terminar de invalidar ese CIB, lo cual ya fue trabajado varias veces. El hecho de trabajar descuento y cambiar a bullish nos permite mantener estos targets mencionados en diarios. Entonces tenemos estos targets, ¿sí? Ya con este order flow validado en H4. Después pasamos a esta imagen del índice del dólar, lo cual dice que el cierre de la semana valida este BC en semanal, lo cual el precio podría buscar para tener posibles alineaciones bullish, ¿sí? O si se alinea o no se alinea, nos da la pauta de este trabajo de esta semana, venir hasta este BC a balancearlo, ¿sí? Y nos da esa confluencia para pensar que o para afirmar con mejores probabilidades que el euro va a ir por ese PWH, el máximo semanal, y con ese movimiento de order flow alcista, ¿sí? El índice del dólar venir a buscar estas zonas y el euro, por supuesto, ir a premio. Después comparto esta imagen en H4. Bueno, pongo que el euro dólar cumple el primer target del PDH luego de cierres de H4, válido en mitigation block en H4, H1, lo cual esperaba que toque ese nivel para continuar y lo hace un poquito antes, ¿sí? Eh, este cierre a las 9 de Nueva York, 10 AM Argentina, nos valida así este bloque de mitigación, lo cual esta apertura, manipulación, yo esperaba específicamente este level, siempre les doy precios muy específicos de trabajo y para hacer este movimiento que estamos viendo, ¿sí? De continuación hasta los siguientes objetivos, ¿sí? Lo cual, bueno, no se llega a alinear completamente, o sea, lo toca, no lo llega a tocar y después sí el precio continúa en M5, M15 hacia el alza, ¿no? Em, Así que bueno, este día no tuve una entrada porque me quedé esperando ese level y bueno, mi plan decía que las compras iban después de ese nivel, ¿sí? Pero el movimiento se dio perfecto. Acá hice una imagen para que entiendan qué esperaba para comprar este día. En esta línea punteada es cuando se valida ese mitigation block en H4, que es este nivel. Ya lo teníamos en H1 al mitigation. Y tenemos acá un BC más ese level jerárquico que viene de H4. Entonces, al cerrar esta vela bajista, se valida ese nivel. Entonces me quedo esperando que el precio se adentre en este BC, más tocar ese nivel y de ahí sí ver un swing low en M15 o la generación de un order block para comprar, ¿no? Hasta el siguiente target, lo cual sería un movimiento muy bueno. Y el hecho de generar un swing low antes, pero no me validarme un order block, por ejemplo, un PDA para sostenerme de esa alineación post este retroceso eficiente. Entonces, bueno, me quedé sin entrada respetando mi sistema, ¿no? Bueno, el día martes me parece que fue uno de los días de más altas probabilidades, con mejor acción del precio y unos objetivos muy cerca. Lo que pusimos en el Telegram fue euro dólar cerca de su próximo target, que es el PWH, sí, que lo tenemos acá arriba. Y ya teníamos el PDH también construido, ¿no? Junto al PDH. Estamos en el extremo del movimiento de ayer, objetivo cerca, un contexto más complicado, pongo, que ayer desde mi perspectiva. Em, bueno, ahora vamos a entender por qué esa complicación extra por ahí del contexto. El índice del dólar tiene un mejor PA, Price Action, acción del precio en relación al euro para sostenerse hacia el PDL, ¿sí? Ahora vamos a ver el gráfico. Euro dólar genera un swing low sobre el último V100 Premium. V100 Premium, swing low formado. Pero bueno, el índice del dólar lo tenía mejor acción del precio sobre ese swing low, ¿no? Swing high en el caso del índice. Euro dólar genera swing low sobre el último V100 Premium. El impulso de ayer fue sostenido con un buen order flow, ¿sí? Tenemos un buen acción del precio hacia el alza. Y lo cual es esperable un retroceso a balancear parte de este impulso. Em, pero bueno, el retroceso dice actual es bastante eficiente y acumulado, ¿sí? O sea, tener un order flow tan fuerte hacia una dirección y el order flow en movimiento contrario muy acumulado y eficiente, nos quiere decir que lo más probable que haya continuaciones, ¿sí?
Lo cual me gustaría ver que el precio trabaje PDH y PWH eh, desde donde está ahora en el discount de M15 y H1, ¿sí? Es decir, lo que estoy diciendo que este retroceso más este order flow, me gustaría que el precio venga a descuento de H1 y M15 para ir hacia el PDH y PWH. En el caso de no tener un PA en M15, M5, una vez que toque el order block, observaré el 1.1678 post sell size, ¿sí? Entonces hay un nivel que yo tengo acá abajo, post sell side, que está esa probabilidad que el precio lo trabaje, ¿sí? Eh, Básicamente dice las ventas post push alcista, o sea, post impulso alcista de ayer son probables porque, bueno, había una pequeña divergencia en el máximo semanal, pero lo que estoy diciendo yo es que yo me mantengo a favor del order flow hasta que no tenga validado unos buenos swings, highs en H4, H1, yo sigo con ese order flow alcista buscando compras, ¿sí? Entonces tenemos esta imagen del euro dólar, el índice del dólar se ve también muy claramente su order flow bajista, había mitigado este nivel y tenía un buen swing high con este buen order block, ¿sí? Entonces tenía una mejor acción del precio para sostener hacia el PDL, ¿sí? En cambio, el euro estaba un poquito ese swing low que había generado, bastante inconsistente con sus cuerpos. Entonces estaba esa probabilidad que trabaje sell side, toque el 1.1678 que les decía, para venir recién por el PDH. Eh, y después, bueno, durante la sesión pongo el order flow en M15, parece que quiere buscar el London Low. Eh, los cierres de H4 y H1, bueno, nos darán mejor perspectiva. Bueno, después pongo London Low trabajado con ese order flow de M15, es decir, en ningún momento en esta zona de descuento en el euro se alinea, sino que lo que había puesto anteriormente fue el order flow en M15, parece querer buscar London Low, que sería este low. Y bueno, los cierres H4, H1 nos darán mejor perspectiva. Yo porque estaba buscando compras, ¿sí? Tenía este nivel, primero este como principal, para irme hasta el... Pero bueno, como tenía el sell side, bueno, estaba la probabilidad que el precio toque este nivel y recién ahí se alinee, ¿sí? Entonces, después lo que pongo a las 10:21, Argentina, 9:21 Nueva York, London Low trabajado con ese order flow de M15 que traía DXY, el índice se mantiene en su order block de H4 haciendo divergencias sobre el London Low, ¿sí? O sea, hay divergencias y el índice del dólar que tenía un mejor PA, Price Action, para irse por el PDL se mantiene en este bearish, ¿sí? Entonces, la probabilidad con esa divergencia empieza a ser muy, muy alta de empezar a ver compras. Y bueno, acá tengo una imagen que hice de ese momento de lo que esperaba, ¿no? Que el precio empiece a cerrar por encima y nos vayamos eh, hacia el alza, ¿sí? O sea, hacia esos objetivos. Bueno, en un momento volví a llamar al mensaje de la divergencia, haciendo énfasis en que se estaba dando ese movimiento que estábamos esperando, ¿sí? Y bueno, después te mando esta imagen donde dice DIX tenía un mejor sustento para ir por el PDL desde el order block de H4 y así lo hizo. El euro dólar fue por London Low al 1,1678, como les mencioné, haciendo divergencias con el índice del dólar y alineándose al alza. Em, Así que bueno, acá muestro estas imágenes, ¿sí? Ese fue el resultado y después, pues bueno, comparto esta imagen donde, bueno, se ve claramente la acción del precio alineada, este swing low formado, el cambio de ese order flow en M15, PC, más esas zonas de compras, eh, directo para el buy side, ¿sí? Y después comparto el setup que yo tomé. Eh, ya saben, el canal es de análisis en vivo, de precios, de zonas de contexto. Eh, no doy señales específicamente, pero sí propongo toda la acción del precio necesaria para que uno pueda tomar sus propias operaciones, ¿sí? Trabaja Celsa de Londres con eficiencia, comienza a cerrar por encima generando swing low más breaker más FBG, ¿sí? Tenemos el último bearish que toma el London Low y se empieza a alinear hacia el alza.
generando ineficiencias con ese cambio del order flow. Y bueno, eh, hasta el PDH y PWH da un muy buen setup, ¿sí? Además de eso, en H1, en esta acción del precio, lo voy a mostrar ahora, en H1 el cierre de esta vela en London Close, que hace ese cambio en M15, valida un swing low, ¿sí? Validando este order block. Este cierre ya nos genera un giro con esa toma de liquidez y tenemos un nuevo PDA sustentado en H1 que a su vez está sustentado, ¿no?, en esta acción del precio de M15. O sea, se nos valida un bullish en H1 que también tiene una estructura en M15 alineada hacia ese order flow. Entonces, neutralizar un swing low de H1 y validar un principio de swing low con order block es una acción de precio muy importante para continuar, ¿sí? Y eso estaba fundamentado en M15, que es lo que genera ese setup, ¿sí? Es una acción del precio objetiva y sustentada y a sí misma, ¿no? Con esa jerarquía de precios. Así que bueno, ese fue el día martes. Y como una última aclaración, después les comento en el canal de Telegram por qué priorizaba este precio y era, bueno, simplemente porque este bearish que nos llevó en el CPI a tomar sell side con esta gran aceleración, el precio al cerrar por encima lo había validado como una especie de breaker y fue el mismo bearish que usamos el viernes para vender. Em, entonces, al nunca haber tocado ese level, era probable, sí, que tenga una sensibilidad o que el precio lo vuelva a buscar para tipo reclamarlo para generar ese movimiento hacia las compras, ¿sí? Entonces, por eso es que prioricé ese precio en vivo, ¿no? Día miércoles. Dice, ya alcanzamos los objetivos previstos. El precio está en premium después de 2 días extremadamente bullish en comparación con la semana anterior. Vean cómo la lectura de la eficiencia en diario de la semana anterior nos hablaba de que cuando el precio se ponga bullish en H4, H1, después de su retroceso, eran muy probables estos tipos de movimientos que estuvimos viendo. Actualmente venimos de un movimiento vertical en H4, H1 alcista, el precio está sobre el Open semanal, bastante comprimido y eficiente en sus ventas, lo cual sugiere que hay order flow alcista todavía, ¿sí? Cuando yo pongo que hay order flow es que seguimos con ese order flow. Que lunes, martes hayan sido tan direccionales y limpios, estamos ya en premium sin retroceso en sus estructuras internas, me mantiene atento al swing high que formó en Asia y Londres en H4. O sea, voy a estar atento un poco a que el precio haga un retroceso más profundo, ¿sí? Ahí se mete nuevamente sobre el London Low, lo que con la acumulación nos habilita la posibilidad de Asia High, del máximo de Asia y del PDH, ¿sí? Acá había SMT. Y lo que pongo, que es lo más importante acá, me gustaría ver cierres por encima del 1,1732, el bearish order block en H1, es decir, este 1,732, 33 en realidad dice, 332, un cierre por encima me habilitaría para buscar compras, ¿sí? En el caso de que no lo tenga, por supuesto, esto puede continuar su retroceso, sus ventas, ¿sí? Es un nivel bastante importante, este bearish, ya que tenemos liquidez trabajada y bueno, ahí este swing low mantiene unas posibles zonas de reacción para venir a buscar, ¿sí? Más descuento. Entonces, yo me voy a enfocar en las compras y me gustaría ver cierres por encima y ese cambio de fractalidad me habilitaría para buscar compras, ¿sí? Luego después vamos a ver que el precio respeta muy bien este bearish para los que operan retrocesos, era una referencia muy buena. Y cuando el precio trabaja a descuento, bueno, ya después si hay un cambio de fractalidad en M15 para buscar compras. Entonces después mando, ese es mi precio de referencia, una posición por encima sería lo ideal para buscar London High y PDH, ¿sí? Posición por encima de este level para buscar London High y PDH. Después, bueno, el precio toca esta zona y se va específicamente muy bien hacia las ventas, hacia descuento y vean la sensibilidad del nivel que había mencionado o de ese level de precio, ¿sí? Después traigo a mención este gráfico que había puesto en el principio de semana y pongo, no me olvido de este chart, llegó a su bici semanal como proyectada, complementándolo
completándolo. Su off actual es bearish en H4 y en diario. Todavía no hay alineaciones, ¿sí? O sea que ya completamos este objetivo semanal, pero bueno, H4 y H1, hay H1, siguen bearish. Entonces no hay alineaciones hacia las compras. Eh, pero bueno, ya tenemos ese objetivo y lo voy monitoreando en este día. Después menciono este gráfico donde yo pongo, bueno, linda reacción del precio manteniéndose por debajo de ese level. Da oportunidades de ventas a favor de ese retroceso. Y bueno, que yo me mantengo conservador con las ventas. Eh, y bueno, justo ese movimiento había sido alineado con un order block que había validado el índice para irse a premium en ese caso. Pero bueno, eh, después lo que mando es esta operación, ¿sí? London Close Reversal mantuvo la eficiencia, llegó a descuento y se alineó también a las compras. El mismo setup de ayer. Bueno, después pongo los que estudian mis gráficos, podrán adquirir un enfoque objetivo y jerárquico y también aprendiendo de lo que mando los setups de entrada, ¿no? Em, Fíjense mi zona de break-even, cuando el precio llegue aquí, post toda esta eficiencia, yo voy a poner en break-even y voy a empezar a tomar parciales por encima del máximo de Londres y take profit por encima, ¿sí? De la liquidez externa, ¿sí? Bueno, y después mando este gráfico, lo cual, fíjense, justo en este precio yo pongo mi precio de stop loss por encima y cuando llegó acá y bueno, me sacó en break even y el precio se fue directamente al profit. Se desarrolló muy bien. Justo en esta acción del precio, el precio termina de validar bien un swing low en H1. Yo no estaba en la compu, lo cual lo había protegido y me había ido. Entonces, bueno, ahí me sacan break even y se va al take profit. Si hubiera visto bien la formación de ese swing, lo más probable es que hubiera seguido asumiendo ese riesgo, ¿no? Y el setup, bueno, es eficiencia. El precio termina de trabajar bien este swing low de H1, que es el mínimo de Londres. Y fíjense, forma un swing low en M15 y ya se empieza a alinear, ¿no? Cambia ese order flow de generar CBs o FBG de ventas, pasa a generar FBG de compras, hace un quiebre, valida un order block. Entonces se empieza a alinear muy bien justo en el horario de London Close, lo cual con ese contexto que todavía viene bien bullish y un retroceso bastante eficiente y acumulado, nos da esa pauta de continuaciones, ¿no? Así que bueno, este fue el día miércoles y pues estuvo muy bueno, ¿sí? No lo pude aprovechar con ese setup, se me alineó muy bien, el sistema respondió y bueno, el break-even con el detalle de H1 no debería haber estado, ¿sí? Entonces, acá se me fueron 2.5 R, pero bueno, el día anterior lo habíamos podido captar. Así que bueno, este fue el día miércoles. Bueno, vamos con el día jueves, lo cual lo que ponemos es euro dólar. Seguimos bullish, elementos en H4 y M15 en descuento de último rango, ¿sí? O sea, dentro de este swing low, este swing high, tenemos elementos de reacción en H4, que como vemos este order block de BCs, y que hace confluencia ese order block con elementos en M15, ¿sí? Entonces voy a esperar la noticia, esta vez voy a tener en cuenta el nivel del 1766, que sería este bearish, que es el swing high, ¿sí? Después de 3 días alcistas, el precio genera un swing high en H4 que tiene un order block, ¿sí? Diferente al swing high anterior que no tiene order blocks. Y bueno, acá directamente hay un swing, casi ni un swing high. Entonces, bueno, lo voy a empezar a tener en cuenta, ¿sí? Como posibles objetivos o incluso, ¿por qué no?, reacciones de retrocesos. Em, entonces, el siguiente objetivo del pool, del liquidity pool, está en el 1.180 del buy side, ¿sí? Este precio que está acá es el siguiente objetivo de este order flow. Entonces, pero digo, podríamos tener un trabajo de sell side. Por eso voy a esperar a ver cómo reacciona al swing high y si me lleva a descuento, ¿sí? Al 1,173.
que sería este precio del order block, o incluso 1.170, que sería debajo del PDL, ¿sí? Entonces, mi idea era que el precio reaccione acá, venga este descuento para irnos por aquí, o incluso al PDL para irnos por aquí. Ya vamos a ver que en realidad la noticia nos lleva primero a este descuento. Entonces, tenemos esa perspectiva, ¿sí? Bueno, después el viernes sí trabaja el 1.170 que también da compras. Así que ambas zonas, ambos precios eran de muy buenas reacciones. Y eso es lo interesante, que tenemos esas zonas que nos da esos análisis, la acción del precio objetivamente como lo analizamos y nos proporcionan buenos niveles, ¿sí? Así que lo próximo, bueno, también tenemos este gráfico del índice del dólar. El índice del dólar, a diferencia del euro, tiene un CIBI muy cerca en diario, lo cual después de 3 días bajista y visitar descuento podría llevarnos al CIBI para posibles continuaciones, ¿sí? Es decir, después de trabajar este bici semanal y estar después de todo este movimiento, tiene muy cerca este CIBI que, bueno, podría ser que el precio lo alcance, ¿sí? Y eso nos llevaría en el euro dólar al 1.170, un poquito más. Entonces ese es mi análisis para el día. Y la noticia de las 9:30 nos lleva a el euro dólar, a la reacción sí que tiene en en vez de venir por este level, bueno, fue primero a descuento y trabaja muy bien estos niveles del 1.173, ¿sí? Que era uno de los niveles de compra que tenía yo. Reaccionó muy bien y tuvo una muy buena acción del precio en M15, M5 para poder aprovechar esos movimientos. Y lo que pongo fue buena reacción en el 1.173, Open Bullish H4 más M15. Y el cierre de H4, H1 valía el primer CIBI, ¿sí? Fíjense lo que estoy anotando en vivo. En ese momento es que este cierre de vela nos valía el primer CIBI después de mucho tiempo de alcista, ¿sí? Más este swing high, más este order block, este bearish. Esto es muy interesante porque lo que sucede el viernes es muy interesante porque el precio termina cerrando por debajo de este bearish order block, este CIBI, y el mismo jueves valida un bearish diario y eso nos lleva después al PDL, ¿sí? Entonces, todo esto estas zonas donde yo empiezo a prestar atención son zonas que después el precio termina trabajando y tienen una razón objetiva, ¿sí? Así que bueno, dice si el precio cierra sobre el 1.1756, bueno, la probabilidad de ir por el buy side, pongo, aumenta, así fue mucho tiempo después, antes del London Close. Que comparto el setup que tomé en esa zona. Y creo que me estoy olvidando de un texto. Pero fíjense esa confluencia del 1.173, Open Bullish H4 más Bullish M15 más zona de CIBIS, liquidez construida anteriormente. Y en el momento que toca la zona, bueno, no ingreso en esta zona, sino espero alineaciones y reacciones en M5 eh, y M1 en este caso, porque fue la reacción muy rápida. Y fíjense, mi zona de break-even, donde yo iba a proteger mi compra, estaba justamente en el CIBI, más anteriormente este era el bearish de H4, lo cual el precio podía haber tenido una reacción hacia la baja post tocar esos niveles, ¿sí? Pero bueno, nos acompañaba una linda liquidez construida entre Asia y Londres, entonces con ese order flow bajista teníamos también las buenas probabilidades de alcanzar ese buy e incluso venir por el 1.1810, ¿sí? Que empieza a crear elementos, nos empieza a generar esa posibilidad de retrocesos, pero no quiere decir que ya esté establecido un order flow de retroceso mientras el precio siga aguantando esos swing lows y esos elementos, esos PDA bullish, ¿sí? Entonces, bueno, en eso, basado en eso es donde yo voy poniendo break-even o asegurando ganancias o tomando profits. Así que esta operación salió muy bien y al igual que la del martes y la del miércoles, bueno, que nos sacó en break-even, pero también hubiera salido muy bien y estuvimos muy alineados al order flow
Y eso es porque trabajamos con la acción del precio y trabajamos con la objetividad de las temporalidades mayores e intermedias, por así decirlo, ¿sí? Y eso es lo que le quería transmitir en el canal de Telegram de forma en vivo, ¿no? Porque todo esto que estamos viendo fue dado en vivo, no hay nada de diario del lunes, nada de hindsight. Entonces, eso es lo interesante. Esta revisión simplemente es como para darle un cierre a lo que estuvimos viendo en vivo, ¿sí? Como pueden ver, swing lows en M15, M5. Este es un nivel que había generado un bearish en H1, entonces si cerraba por encima, la posibilidad de venir por el buy side aumentaba, entonces cierra por encima, toca ese nivel y se va por el buy side, ¿sí? Bueno, después más tarde puse que euro dólar todo por hoy, post toma de buy side, se observa en SMT con el DXY, es decir, el índice del dólar, falla en tomar la liquidez externa esta, y un precio bastante acumulativo. El precio en el euro dólar empezó a ser así, lo voy a compartir. El precio trabaja este buy side, hay divergencia y empezó a ser demasiado acumulativo, entonces em, lo que puse fue eso, todo por hoy, no espero más que eso, ¿sí? Ya estuvo demasiado prolijo, así que no le vamos a exigir más para este día. Así que bueno, eso fue el jueves, ¿sí? Para el euro dólar. Bueno, el día viernes no iba a poder estar en el inicio de la sesión. Entonces, pasé unos gráficos temprano explicando la acción del precio anterior, ¿sí? Del día anterior, cómo el precio cierra, como les comentaba, por esta mecha que neutraliza Baiza y cierra por debajo con la divergencia y mantiene, ¿sí? Estos PDA, bearish, y empieza a reaccionar, ¿sí? Respetando el cierre, valida ese bearish en diario, el precio en Londres lo trabaja para ir por el PDL del día jueves y teníamos muy cercano el PDL del día miércoles. Em, que era que nosotros ya estábamos anticipando antes de ver continuaciones posibles trabajos de sell size, y más que el índice del dólar estaba en zonas bastante de bullish, ¿no? El cierre del día del jueves cierra por debajo de la apertura del miércoles, validando este order block. Posterior a mostrar reacción en el CBH4, cierra por debajo y lo invalida. Y no lo invalida, entonces, bueno, usa esos niveles para ir por esto. Descuento y teníamos al índice del dólar, que habíamos anticipado la posibilidad de venir por este CB, ¿sí? Entonces cerró el jueves validando el order block, toca el order block y va directamente al CB. Hice por último el chart del índice del dólar, lo cual esperaba ese movimiento para estos días después de 3 días bajistas. El que estamos viendo, hoy cierra la semana y el precio pudiera cerrar dentro del bici semanal manteniéndolo activo. Recuerden que este bici semanal que había proyectado para el índice, bueno, el precio al cerrar por encima lo seguiría validando, ¿sí? Como un PDA bullish para el índice del dólar para la semana esta actual que entra. Em, Después mandé este gráfico del euro. Dice los objetivos intradiarios más probables fueron los PDLs. Vi unas reentradas de regalo anteriormente, pero no estuve en la PC. Había dejado mínimos iguales con el PDL siguiente. Mínimo acá, mínimo acá, mínimo acá. Y di una reentrada como para un scalp hacia ese objetivo no tan latente. Entonces voy a esperar pacientemente el London Close para ver si el PA se posiciona como para hacer retrocesos después de estos trabajos de PL. Es decir, después de trabajar el PDL del jueves y del miércoles, venir con eficiencia en H1, acumulación, eficiencia, trabajar liquidez importante. Entonces, mi perspectiva para el London Close era ver compras hasta el 1,1731, ¿sí? Este precio. Eh, entonces, esa iba a ser mi perspectiva para lo restante del día, ¿sí? La paciencia es de no forzar nada, el precio se movió muy dócil toda la semana, el viernes no le vamos a exigir mucho, ¿sí? Esa fue la perspectiva. Y bueno, mando este chart del índice del dólar, se ve muy enérgico lo que pongo. Su reacción en descuento
se ve muy enérgico en su reacción a descuentos y de esas zonas diarias y semanales, superando ampliamente el rango recorrido por el euro dólar. Este último swing high marcado es la única zona a monitorear para un retroceso, si no el euro dólar lo puede seguir con contundencia ahora en London Close. Es decir, lo que espero es que el precio tenga una reacción a este swing high, que hay un order por encima, entonces neutralice el swing high y ver una reacción. También tenemos eficiencia en el buy side, entonces nos habilita para reaccionar hacia la venta. Entonces es el único punto que estoy monitoreando para ver un retroceso, ya que si llegamos a cerrar con, no tenemos reacciones hacia el, hacia ese retroceso, bueno, el precio pudiera venir con aceleración por cómo venía, ¿sí? Entonces mi perspectiva era eso, el euro alinearse para compras al 1,173 y este reaccionar a este swing high para venderse, ¿sí? A balancear esto. Era el swing high de referencia para buscar esas compras en el euro, ¿sí? Y termina reaccionando muy bien y el euro termina dando esas compras, nos genera un swing low. Yo llego a comprar y me quedé esperando que el precio trabaje el 1,173, había puesto en break-even, el precio regresa, me saca en break-even y después se va directamente al 1,173, o sea que fue otro break-even, lo cual, bueno, se dio muy bien la operación, la cual, bueno, no lo pude rentabilizar. ¿Sí? Entonces rentabilizamos martes y jueves, casi 5 Rs en total. Y bueno, miércoles también dio 2,5 o 3 Rs, que bueno, me sacó un break-even, lo cual, bueno, no debería haber puesto un break-even, después revisando el chart, pero bueno, justo me tuve que ir. Entonces, bueno, habría sido una semana totalmente alineada hacia ese order flow, entre un 5 y un 7 R en la semana, sin stop loss, ¿sí? Eh, Todo trabajando con acción del precio de manera objetiva y jerárquica, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva este resumen y bueno, nos vemos en el Telegram. Recuerden que estoy analizando completamente gratis en tiempo real y compartiendo esta información de valor de análisis, de recursos técnicos y también de recursos de paciencia, sobre todo porque hay que esperar que nos muestre el precio para tomar buenas decisiones alineadas, ¿no? A esa dirección. Espero que anden muy bien.